Me negué a que mi hijo fuera al funeral de su novia porque no aprobaba su relación, pero ahora que se fue doné todas sus cosas, incluidos sus recuerdos. Mi hijo, de 17 años, siempre ha sido el centro de mi mundo. Hemos sido solo nosotros dos durante mucho tiempo, porque su padre se fue cuando mi hijo tenía 9, y yo fui quien mantuvo todo a flote. Trabajé tanto para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba, lo presioné para que sacara buenas notas y me aseguré de que fuera a la universidad. Fui estricta, sí, pero tenía que serlo. No iba a permitir que mi único hijo tirara su futuro por la borda. Luego la conoció a esta chica, Lena, de 18. Estaba en su último año en la misma escuela y venía de lo que solo puedo describir como un hogar roto. Su madre cambiaba de trabajo constantemente y su padre no estaba presente. Desde el momento en que la conocí, tuve la sensación de que quería arrastrar a mi hijo a su nivel. Tenía algo que no me gustaba. Aparecía en nuestra casa con jeans rotos, el pelo despeinado, y me llamaba señora K como si fuéramos amigas. Le dije a mi hijo desde el principio que no la aprobaba, que no era el tipo de chica con la que debería ponerse serio a su edad. Pero no me escuchó. Fueron inseparables por más de un año. Se quedaba fuera hasta tarde, dejó de avisar, volvía a casa oliendo a su perfume. Le dije que se estaba convirtiendo en alguien a quien ni siquiera reconocía. Discutíamos casi cada semana. Incluso traté de poner el pie firme diciéndole que no se le permitía verla bajo mi techo. Me llamó controladora y dijo que yo no quería que fuera feliz. No era eso, vi mis propios errores en él. Yo quedé embarazada a los 19, de un hombre que me dejó antes de que se secara la tinta del certificado de nacimiento. Pasé media vida saliendo de ese pozo, no quería que mi hijo repitiera la historia con una chica que no tenía futuro. Entonces ocurrió el accidente. Fue un domingo por la mañana. Lena y sus amigas volvían de algún concierto nocturno y la conductora se quedó dormida al volante. El coche volcó, 3 chicas al hospital, y Lena no lo logró. Mi hijo estaba en el trabajo cuando recibió la llamada de una de sus amigas. Durante 3 días, casi no comió ni durmió. Intenté consolarlo, pero no me dejaba acercarme. Solo se sentaba en su cuarto con sus fotos, llorando. Le dije que entendía que estaba triste, pero que no podía dejar que eso lo destruyera. Le dije que necesitaba seguir adelante, enfocarse en el futuro, no ahogarse en el duelo por una chica que había tomado todas las decisiones equivocadas. Entonces me dijo que quería ir al funeral, dije que no. Perdió el control. Me gritó que yo no tenía corazón, que ella lo era todo para él, que no podría vivir consigo mismo si no se despedía. Le dije que los funerales son para la familia y que ella no era su esposa. Él dijo que ella era más familia de lo que yo he sido jamás. Le dije que tenía prohibido ir, que solo reabriría heridas y que debía pensar en las solicitudes universitarias en lugar de revolcarse en su dolor. Salió furioso, dio un portazo, y pensé que ahí terminaba. A la mañana siguiente, me desperté y su cama estaba hecha. Su teléfono seguía cargando en el escritorio, pero faltaban las llaves del coche. Llamé a sus amigos y nadie contestó. Más tarde ese mismo día, vi fotos en redes sociales. Estaba allí, de pie junto al ataúd de ella. Alguien lo había etiquetado. Se me heló el corazón y me sentí humillada, como si mi propio hijo me hubiera desobedecido en público. Cuando volvió a casa esa noche, lo estaba esperando. Le dije que se fuera. Le dije que si se creía tan adulto, entonces que se fuera a vivir como tal. Dije que estaba harta de que me faltaran el respeto en mi propia casa. Gritó que yo era malvada, pero no me importó y le dije que se largara. Salió por la puerta sin decir una palabra. La cerré con llave detrás de él. Esa noche, recogí su ropa, sus pósters, su ordenador, todo. Doné la mayoría al día siguiente. Algunas cosas personales las tiré. Cartas, fotos, recuerdos de esa chica, no los quería en mi casa. Me dije que estaba limpiando la casa de mala energía, de la influencia tóxica que había envenenado a mi hijo contra mí. Cuando los vecinos y familiares preguntaron, dije que mi hijo se había escapado. Les dije que había hecho las maletas y se había ido porque quería empezar de nuevo. Incluso le dije a mi hermana que probablemente se había ido a casa de la familia de Lena. Pensé que así dejarían de preguntar. Funcionó. Eso fue hace 9 días, no he oído ni una sola palabra de él. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Su mejor amigo me escribió para decirme que mi hijo estaba a salvo, pero no quiso decir dónde. Le dije que le dijera a mi hijo que había cambiado las cerraduras. No me contestó. Pensé que al menos llamaría cuando se diera cuenta de lo infantil que había sido. Aún creo que tenía razón al no dejarlo ir a ese funeral. Esa chica lo arruinó, y si no hubiera intervenido, la habría seguido directo a la tragedia. Pero ahora empiezo a preguntarme si me pasé de la raya. Hice todo por ese chico. Sacrifiqué décadas de mi vida para criarlo sola. Solo quería evitar que cayera en la misma trampa que yo. Todos en internet me llaman desalmada. Una de las amigas de Lena incluso publicó sobre mí en Facebook diciendo que prohibía a mi hijo hacer duelo. La gente me está enviando mensajes llamándome de todo. No creo que nadie entienda lo aterrador que es ver a tu hijo desmoronarse por algo que sabes que no le conviene. Tal vez me excedí, pero no creo que estuviera equivocada al intentar protegerlo. Comentarios. Creo entender por qué el padre de tu hijo te dejó. Eres la peor mujer y madre que pueda existir. Dices que has donado sus cosas, lo que es también conocido como haber robado.
Y encima le dices que no puede ir al funeral porque es solo para familiares. ¿En qué clase de burbuja vives? Los funerales son para todo el mundo que quiera despedirse. Tu ex puede ser mala persona por abandonar a un hijo, pero tú eres mucho peor. Bravo, puedes superar a un padre abandonador en la carrera por ser el peor padre. Puedo entender que no te guste la relación de tu hijo con una chica, aunque creo que tenías algún incesto emocional y solo lo querías para ti sola. Pero tu hijo estaba destrozado por perder a alguien y tú, en lugar de dejarlo ir a despedirse, ¿se lo impides y vendes sus cosas? Lo hubieras dejado ir a despedirse, que tuviera alguna especie de cierre, no iba a poder salir más con esa chica. Hay algo que no entiendo. Te quejas de la chica fallecida porque viene de un hogar roto, ya que no tiene padre, pero tu hijo también venía de uno. No sé cuáles son las razones de ese hogar roto, pero en el tuyo estoy segura de que es por tu locura. Puede que el de ella no estuviera tan bien como el tuyo, pero hay que ver todas las circunstancias. Tú pareces tener a tu familia apoyándote, quizás la madre de Elena no. Además, dudo que sea tanto como dices. Creo que es más bien tus celos por lo enfermiza que eres. Actualización 1. Necesito aclarar algunas cosas porque la gente, tanto en Internet como en la vida real, está difundiendo mentiras sobre mí. Me han acusado de ser abusiva, de tirar a mi hijo a la calle como basura, de ser una especie de monstruo. Sé cómo sonó ese post, estaba enojada cuando lo escribí. Tal vez no expliqué las cosas con suficiente claridad. O quizá la gente leyó lo que quiso leer, pero me niego a que me pongan en el centro y me señalen como la mala aquí. Mi hijo sigue sin volver a casa. Esa es la parte que no puedo endulzar. Por más que lo intente, ahora sé dónde está. La madre de Elena vino a mi casa hace 3 días. Al parecer, ha estado quedándose con ella. Dijo que apareció la noche después de que le dije que se fuera. Lo acogió porque, según ella, ningún niño merece quedarse sin hogar después de perder a la persona que ama. Le pregunté cuánto tiempo planeaban tenerlo allí y dijo, el tiempo que necesite. Le dije a esta mujer que se estaban extralimitando, que no era su lugar, que estaban manipulándolo en su duelo para llenar el hueco que dejó su hija. Me abofeteó fuerte. No le devolví el golpe, no soy ese tipo de persona. Le dije a esta loca que se fuera antes de que llamara a la policía. Se fue, ni siquiera le dejé sacar algunas cosas de mi hijo para que le llevara. Si las quería, tendría que venir él en persona a buscarlas. Intenté llamarlo después de esa visita con mi número, pero como era de esperarse nunca contestaba. Así que conseguí el teléfono de alguien que me lo prestó para que cuando llamara apareciera otro número. Contestó después de unos timbres. Dije, mi hijo, soy mamá. Y hubo silencio y luego colgó. Sé que todos dirán que me lo merecía, pero nadie entiende lo que es criar a un hijo sola. Parece que todo lo que haces es juzgado, y no hay nada que pueda hacer bien. Después de mi primera publicación, alguien de nuestro pueblo, todavía no sé quién, lo encontró y compartió capturas en Facebook. Ahora todo el mundo lo sabe, gente de mi iglesia, vecinos, compañeros de trabajo, incluso los antiguos profesores de mi hijo. Ha sido humillante, los comentarios son crueles. Me han llamado abusiva, narcisista, desalmada. Nuestro pastor me dijo, quizás deberías tomarte un tiempo de los eventos comunitarios, porque es dar el sermón semanal con la gente murmurando sobre ti. Traducción, todo el mundo chismea y yo soy el problema. Incluso mi hermana se volvió contra mí. Me escribió que vio el post y que necesito ayuda profesional. Le dije que siempre ha sido blanda para el drama y que no sabe nada de criar a un hijo sola. Ella dijo, pero estoy aprendiendo, viéndote a ti sé lo que no debo hacer. Nunca he sido cruel por serlo. Cada regla, cada límite, venía del amor. Quiero aclarar que no es como la gente cree, que doné sus cosas por despecho, eso no es verdad. Sí, me deshice de algunas cosas que me la recordaban a ella, cartas, fotos, chucherías, pero también doné mucha de su ropa a caridad. Estaba haciendo algo bueno, dándole esa ropa a gente que pudiera necesitarla. Hasta mis compañeros de trabajo me miran distinto ahora. Uno susurró que yo doné a mi hijo en lugar de su ropa. Casi renuncié ese día. He estado rezando cada noche para que vuelva a casa. Anoche me enteré, por un amigo en común, de que mi hijo ha estado yendo a terapia con la antigua consejera de Elena. Eso me pareció otra traición, porque esa mujer no estaba muy bien de la cabeza, y es obvio que su consejera no estaba siendo de mucha ayuda. Le envié un correo anoche. Lo escribí desde lo más profundo de mi corazón. Le dije que sigo siendo su madre, que siempre lo amaré y que no pertenece a esa casa. Le dije que está intentando reemplazar a su hija con él y que lo estaba utilizando. Le puse, no eres su hijo, mi hijo, eres mío. Ya no sé qué hacer. Comentarios. La gente te pone en el centro de esto y te señala porque eres la mala, y aún no lo has descubierto. Hay gente que necesita un empujón para aprender las tablas de multiplicar, tú necesitas una patada al trasero para darte cuenta de que como madre has sido horrible. La gente no lee lo que quiere leer, lee lo que has escrito. Aquí tú eres la que no lee lo que pone, porque ahí está muy claro la clase de madre que eres. Si querías protegerlo de dejarla embarazada debías enseñarle sobre cómo tener relaciones con protección, no impedirle ver a una chica. Era tan fácil, pero a ti te cuesta todo. Ahora él está sin supervisión, y puede acostarse con quien quiera, ¿ves lo malo del asunto? Y por Dios, lo de la ropa, no es algo bueno como tú piensas. Donar ropa que no utilices está bien, hay gente que la puede necesitar.
Pero aquí has donado las cosas que tu hijo aún utilizaba. ¿Y las pertenencias de su ex, esas también fueron donadas a personas que las necesitaban? Me encantaría leer cómo justificas eso. Acusas a una persona que falleció de no estar bien de la cabeza, que no puede defenderse. Pero hasta ahora, solo veo una persona que no está muy bien de la cabeza. Actualización 2. Ha pasado medio año desde mi última publicación. Si vienes a regodearte, tendrás tu satisfacción pronto. Sí, mi hijo se ha ido por completo, oficialmente de forma permanente, hasta donde puedo decir. Se mudó de estado en marzo. Está en alguna universidad en otro sitio ahora. Me enteré solo porque mi hermana me reenvió una tarjeta de Navidad de una prima de Elena, de todas las personas. Al parecer, lo aceptaron en un programa de allí. Curioso, porque cuando yo lo presionaba hacia becas de ingeniería, me decía que estaba asfixiando su espíritu creativo. Supongo que al fin consiguió la libertad que quería, porque ha elegido algo completamente diferente a lo que me hubiera gustado para él. Cambió su número, su email, todo. Me ha bloqueado en cada red social que usó. El único rastro que queda es su antigua foto de perfil de Facebook. Una de él y Lena en un campo de calabazas. Está congelado ahí a los 17, sonriendo como si no tuviera el mundo entero por delante. Sigo diciendo él como si fuera un extraño, porque así se siente ahora. Un desconocido al que una vez crié. Mi reputación en el pueblo se fue al demonio desde la última actualización. Solía liderar el auxiliar femenino en nuestra iglesia. Me reemplazaron. La gente aún sonríe cuando me ve en el supermercado. Pero es esa sonrisa de lástima, si es que no es una sonrisa de burla. Alguien incluso escribió monstruo en mi buzón con tiza una mañana. Aún así, me niego a pintarme como malvada, era una madre haciendo lo que creía necesario. A finales de marzo, fui al cementerio. Me dije que iba a visitar las tumbas de mis padres, pero era mentira. Aparqué hacia el fondo, cerca de la sección donde enterraron a Lena. Esperé hasta después del anochecer, cuando los cuidadores se habían ido. Su tumba estaba cubierta de flores frescas, lirios sobre todo, y unas margaritas silvestres, de esas que solía recoger y trenzar en su pelo cuando venía a nuestra casa. Me quedé ahí mucho tiempo, viendo al viento moverlas. Alguien había dejado un llavero de cámara y una notita doblada bajo una piedra. No tuve que abrirla para saber que era de él. Por eso dejé una nota escrita para él, para cuando visitara de nuevo la tumba pudiera leer mis palabras. Era la única forma de ponerme en contacto con él. No quería usar la tumba de un cementerio para hacerle llegar un mensaje, pero era mi única opción. Unos días después, recibí un buzón de voz de un número que no reconocí. Era mi hijo diciendo, «Mamá, recibí tu nota. Ya no estoy enojado, estoy agradecido, en cierto modo. Gracias a lo que hiciste pude alejarme de tu toxicidad y todo lo malo que había alrededor tuyo. He intentado comunicarme con ese número, pero lamentablemente no responde. No creo que sea de él, pero tenía la esperanza. Estoy pensando en vender mi casa y mudarme a algún lugar nuevo, empezar de cero. Siento que este lugar está embrujado, que no hay nada para mí. Pero siento que es lo único que me queda de él. Si me voy siento que es como si no hubiera ninguna posibilidad de arreglar las cosas con él. Siento que nos alejaremos por completo. Puede sonar tonto, porque ya estamos lo suficientemente alejados, pero eso es lo único en lo que puedo pensar ahora. He empezado terapia. La terapeuta me preguntó en la primera sesión por qué odiaba tanto a Lena. Le dije que no la odiaba, que odiaba lo que representaba. Era el tipo de chica que corría hacia la vida sin mirar a ambos lados, la que no se preocupaba por las consecuencias. Yo solía ser así antes de mi hijo. Antes de la responsabilidad, antes de quedar embarazada a los 19 y tener que enterrar cada sueño que tenía. Lena me recordaba a la chica que fui. Imprudente, ingenua, llena de esperanza. Y la odié por eso. La terapeuta dijo que sonaba como si no hubiera estado intentando salvar a mi hijo de ella, estaba intentando salvarme a mí misma. No sé qué será de mi vida en este punto, no me queda nada por qué luchar. Antes iba al trabajo pensando que lo hacía por mi hijo, pero ahora no tengo ninguno por quién luchar. Actualización 3. Ha pasado un año. La gente me dijo que dejara morir el hilo, que me llevara mi vergüenza y me callara. Escribo hoy porque hay cosas que necesito decir. Desde mi última actualización, he hecho cambios. Me he mudado finalmente, en ese pueblo no quedaba nada para mí, solo recuerdos malos. Fue difícil hacerlo desde lo sentimental, pero no tenía otro camino si quería sanar para mí misma. Allí solo había malos recuerdos, personas que me trataban igual de mal que aquí. La diferencia es que allí lo hacían en persona, conocía a esas personas, aquí son solo anónimos que me atacan y que no me importan. Poco tiempo luego de mudarme, cuando ya había conseguido establecerme y encontré otro trabajo, decidí que quizás había pasado el suficiente tiempo como para que las heridas hubieran sanado. Pensaba que mi hijo ya había superado a su ex, y que estaría más receptivo a hablar conmigo. Bueno, no lo hizo, así que he tomado la decisión de dejar de intentarlo. Es muy doloroso ser rechazada por tu hijo una y otra vez, creo que lo más sano para mí en este momento es aceptar que ya no tengo uno. Y sé que me llamarán de todo, me dirán que me lo merezco por ser una mala madre. Pero si leen los detalles de lo que sucedió, creo que al menos podrán tener algo de simpatía por mí. No sabía ni siquiera en qué universidad estaba,
pero sabía que estaba estudiando, y literalmente pasé una semana entera llamando a diferentes universidades, con esos programas para obtener información. Por suerte nuestro apellido es poco común, así que es fácil averiguar si estudiaba allí o no. Decía cosas como que quería hablar sobre la matrícula de mi hijo, porque no estaba segura de haber pagado el último mes, y cuando me decían que no había ningún alumno con ese nombre, colgaba. Así es como finalmente di con su paradero. No fue fácil, no sé a cuántas universidades tuve que llamar para conseguirlo. Cuando finalmente supe dónde estaba, hice un viaje de fin de semana hasta el campus, que quedaba bastante lejos. Que para quienes lo preguntan, la matrícula estaba pagada. Luego estuve 2 días completo paseando por el lugar, buscando a ver si reconocía a mi hijo y podría acercarme para al menos darle un abrazo. Pero nunca lo encontré, lo cual hizo que el viaje y el dinero que invertí en él se desperdiciara. Me hubiera quedado más días, porque en ese momento estaba entre trabajos, así que no tenía que regresar. Pero alguien debe haber contactado a la seguridad del campus y me escoltaron fuera. Ya que según lo que decían, yo estaba acechando el sitio desde hace días. Intenté explicarles que solo estaba buscando a mi hijo, y que si ellos me ayudaban, probablemente me iría en poco tiempo, luego de hablar con él. Pero dijeron que eso era considerado acoso, y que si mi hijo no me había dado la información de su dormitorio, entonces no tenía derecho de estar allí. Regresé más tarde, pensando que no me reconocerían, pero lo hicieron y llamaron a la policía. Al final pude liberarme de que presentaran cargos y me iba de la ciudad lo antes posible. Eso fue como un golpe para mí, porque se sentía como si el destino no quisiera que esté cerca de mi hijo. Así que tomé nota de eso y ahora estoy trabajando en dejarlo ir. Se siente como un duelo, como que mi hijo ha fallecido. Pero al mismo tiempo no, porque sé que está vivo y simplemente no puedo estar cerca de él. Eso es lo que más duele, y lo que hará que me lleve más tiempo sacarlo de mi sistema. Sin embargo, en este momento no hay nada que pueda hacer. He aceptado que he perdido, y estoy bien con esa decisión, aunque duela. Por esa razón quiero hacer de esta mi última actualización, como dice el título. Ya no regresaré aquí ni para leer comentarios. Aunque eso es positivo, porque la mayoría solían ser muy malos conmigo. Nunca dije que era la mejor madre del mundo, pero es fácil criticar cuando no eres una madre soltera haciendo lo mejor que puedes. Vine a Reddit esperando tener algo de apoyo, y no encontré casi absolutamente nada de él. Comentarios. No, cero simpatía, sigues siendo la mala. Has acosado a tu hijo, cuando no te quiere cerca, y aún así piensas que no eres la mala y que todos están mal menos tú. Eso es lo más triste, porque cuando las personas descubren que se equivocan pueden trabajar en mejorar eso de sus vidas. Tú no, sigues siendo una ridícula que probablemente muera sola. Tu hijo probablemente no vaya a tu funeral, probablemente no se preocupe tanto como lo hizo con su ex. Tienes de aquí hasta tu muerte para arreglarlo. Pero cada publicación es una decepción más, así que no creo que lo hagas. Publicación de la madre de la chica fallecida. No sé cómo empezar esto, pero creo que mi incredulidad de que una persona pudiera decir las cosas que dijo de mi hija fallecida, es mi punto de partida. Todavía sigo luchando con el hecho de haber perdido a mi hija, la única que tuve. Y que venga de una persona como esa, que debería entenderlo porque ha tenido una vida similar a la mía, creo que es lo más doloroso. Quiero hablarles de mi hija, porque quiero que vean una versión diferente de ella. No la versión que esa mujer escribió, basada en todos sus sesgos. Para empezar, mi hija era una chica muy fuerte, una adolescente con un gran grupo de amigos y que amaba profundamente a su novio. Era ruidosa, como la llamaba, porque le gustaba celebrar la vida. Ella sabía que no nos tocó una vida fácil, al perder a su padre cuando era muy pequeña, y al no tener una gran red de apoyo familiar. Pero lo intentamos y salimos adelante. Siempre me pareció absurdo que la madre del novio de mi hija no pudiera empatizar con eso. Y según lo que este chico me contaba de su madre, parecía tener una relación enfermiza con él. Algo que quedó comprobado poco después de la muerte de mi hija. Cuando leía los comentarios en sus publicaciones, hubo una gran cantidad defendiendo al novio de mi hija, a mi hija y poniendo en su lugar a esa OP. Sin embargo, hay personas que pensaron que mi hija se lo merecía, morir de la forma que lo hizo, solo porque fue a un concierto. Que probablemente habían estado bebiendo, que esto o lo otro. No, mi hija tuvo un desafortunado accidente en el que el coche en el que viajaban tuvo un desperfecto, se salió de la carretera, dio vueltas y mató a mi hija y a una de sus amigas. Solo una de las 3 sobrevivió. Eso nos lleva a su funeral, que fue doble. Había personas presentando sus respetos a mi hija y a la amiga, cuando esta persona apareció e hizo un escándalo. Yo estaba abrazando al novio de mi hija y él a mí, porque nos estábamos dando fuerza mutuamente. Los dos habíamos perdido a alguien muy importante en nuestra vida, y nos estábamos apoyando. Pero ella no lo vio así, comenzó a gritar que primero mi hija había intentado robarle a su hijo y luego lo estaba haciendo yo. Que yo estaba intentando reemplazar a mi hija en la relación. Lo cual era enfermizo, tan solo de pensarlo, pero esta mujer tenía algún tipo de problema mental, porque nada de lo que decía parecía coherente. Por suerte, unos amigos de su hijo y de mi hija la sacaron del lugar y se quedaron hasta que se marchó. Alguien llamó a la policía, y luego vieron cómo se marchaba en su coche. Tras eso, su hijo se quedó a vivir en mi casa, porque no quería volver con su madre. Y lo permití,
Creo que ningún hijo debería volver a una casa donde exista tal toxicidad. Intenté ir a recoger algunas de las cosas de su hijo a la casa, pero eso salió bastante mal. Y luego hubo un par de incidentes cuando su madre vino a mi casa a buscarlo, incluso con la policía, y fue un verdadero caos. La primera vez vino sola, y estaba relativamente tranquila. Gritaba y esas cosas, pero, comparado con su segunda visita, fue civilizada, entre comillas. En la segunda ocasión trajo a la policía, porque, según ella, su hijo era menor de edad y debía regresar a su casa. Tuvimos una conversación con los policías, donde intentamos, con su hijo, explicarle lo que sucedía y que teníamos miedo por su seguridad en la casa. Lo cual quedó en evidencia cuando ella comenzó a arañarme y a tirar de mi cabello frente a ellos. Todo terminó con la madre siendo llevada por la policía, y a los pocos días ayudé a su hijo a presentar una orden de restricción contra ella. Luego su hijo se mudó de estado para asistir a la universidad, y todo se tranquilizó bastante. Fue despedida de su empleo y también de algunos sitios donde participaba. Todos comenzaron a aislarla, y eso sirvió para que dejara de molestarme. Hasta que un día descubrí que había vandalizado la tumba de mi hija, escribiendo con aerosol y destrozando algunas cosas que habían dejado allí. Lo vimos en las cámaras del cementerio. Lo que llevó a presentar una denuncia contra ella. No derivó en gran cosa, pero al menos ahora tuvo que pagar los arreglos y una multa, además de hacer trabajo comunitario en el cementerio. No entiendo por qué tanto odio a mi hija. La única explicación es que sintiera un tipo de amor por su hijo que no es saludable. Ha habido muchas cosas que me hacen pensar eso, como su aparición en el funeral, pero nunca esperé que llegara tan lejos. Creo que eso es todo lo que puedo contar. Solo quería hablar de mi hija y de cómo era ella realmente. Actualización 1. Antes de comenzar, sí he leído que la otra OP ha publicado. Gracias por decírmelo en los comentarios de mi publicación. Prefiero no comentar sobre eso, solo contar lo que ha estado pasando desde mi punto de vista y el de su hijo. No, él ha dicho que no quiere escribir nada. Sabe sobre todas estas publicaciones, pero no lo hará. Ella se había mudado del pueblo, y lo celebré. No hice una fiesta, pero me sentía feliz de que finalmente desapareciera de mi vida y brindé por eso la noche en que lo hizo. No había hecho nada recientemente, pero ya saben todo lo que sucedió en mi publicación anterior, y nadie la quería realmente. Hasta que siguió a su hijo hasta la universidad. No sé cómo lo hizo, quizá de la forma que escribió en su publicación, quizá alguien la ayudó. El problema es que lo encontró y viajó hasta allí. Fue su hijo quien la vio ese día y avisó a seguridad del campus. Todavía tenía una orden de restricción contra ella, y la estaba violando. Por eso también llamaron a la policía. Y aunque fue puesta en libertad pocas horas después, ya que fue la primera vez que la rompía, regresó al otro día. Eso la llevó a su arresto de 30 días por violar la orden por segunda vez en pocas horas. No se marchó de allí como dijo que hizo, pero sí estuvo algunos días fuera. Luego de eso se marchó de allí y no hemos sabido de ella en semanas. Nadie sabe a dónde realmente se mudó, solo que se ha ido. No sé si le quedaba algún amigo o amiga en el pueblo después de todo. No he hablado con su familia tampoco, pero creo que ni ellos quieren hablar de ese tema. Su hijo está seguro, gracias por preocuparse por él. Sabe que si su madre vuelve a aparecer, es probable que pase entre 6 meses y un año en la cárcel. Sería su tercer strike, y es algo bastante serio en su estado. Si lo hubiera hecho aquí, quizá no habría sido tan importante, pero la orden funciona en todo el país y las consecuencias dependerán de donde sea enjuiciada. Edición. Hace menos de un mes escribía sobre la OP que acosó a su hijo, y hoy tengo algo que contarles. No mucho después de mi publicación anterior, la OP volvió al campus. Estuvo acechando a su hijo fuera de los límites del campus por casi una semana, esperando que él saliera de allí sin ser vista. Eso quedó registrado por las cámaras de los negocios de alrededor y muestra a la OP, a pesar de que no debía acercarse. Cuando su hijo salió del campus, ella esperó solo 2 calles para saltar sobre él y abrazarlo, pero de forma violenta. No sé cómo explicarlo, pero le arañaba la cara mientras él intentaba quitársela de encima. Incluso los amigos con los que iba caminando hicieron el esfuerzo de separarla. La policía volvió a arrestarla, y luego de las pruebas, el juez le impuso 12 meses de prisión. Es como una película de terror que no parece acabar. En su publicación hablaba de que dejaría en paz a su hijo, pero solo fue una mentira, porque lo estaba acechando. Era como una carta despedida, como si supiera lo que iba a hacer y lo que iba a pasar. Solo espero no tener que regresar a finales de 2026 para escribir sobre ella nuevamente.